La memoria en el flamenco habita en muchos lugares, pero el flamenco es un arte gestual. El flamenco empieza a ser antes que música, porque el flamenco es el depósito del alma de Andalucía, sobre todo de sus clases populares. Es una música que se genera también de esa mezcla, de ese mestizaje, de ese crisol entre la cultura árabe, la cultura judía, la cultura cristiana, mozárabe, que eran los que estaban en Al-Ándalus. Tú eres gitano, ¿no? Claro, lo soy. ¿Y qué es ser gitano? Buena pregunta y compleja la respuesta. Nunca he sabido quién soy, más o menos de dónde vengo. Y yo soy la confluencia de muchos caminos. Tiene una memoria de muchísimas figuras corporales. Encontrar esa memoria, esa arqueología de ese gesto es más complicado porque tiene que ver mucho también con sensaciones. Que el flamenco no corresponde ni pertenece a ninguna etnia ni ninguna raza, sino al alma popular de Andalucía, de la historia de Andalucía, desde aquellos tartesos y turdetanos hasta la actualidad en la que estamos tú y yo aquí. El alma de Andalucía de sus clases populares. Ese es el flamenco. Y quítate de mi presencia que me estás martirizando. Y quítate de mi presencia que me estás martirizando. Ya la memoria me trae cosillas que estaba olvidando. Ya la memoria me trae cosas que estaba olvidando. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Ponme la mano aquí, ponme la mano aquí que la tiene fría, mira que me voy a morir. ¿Sabe de dónde podría provenir la expresión ponme la mano aquí, Catalina, que cantaba desde Vallejo a Chabela Vargas? Cuéntame. Mira, el académico Federico Corrientes contaba que hay expresiones en árabe que acaban escondiéndose en palabras del castellano. Y ponía como ejemplo, si quieres arroz, Catalina, que proviene de la pregunta que se le hace a la novia cuando se tiene que casar por segunda vez, Turid Aruz Takbalina. Y claro, ella no quiere. Quítate de mi presencia, ¿no? Pobre. Vaya, Aruz significa novio. Y por eso se dice, se te va a pasar el arroz. Pero porque se te va a pasar el novio. Qué bueno, qué bonito. ¿De dónde vendrán las palabras en el flamenco? Pues del pueblo que la parió. Pa' que se note y se vea que soy gitano, me he puesto un pañolillo que hay una varica en la mano. Pa' que se note y se vea que soy gitano, gitano, me he puesto un pañolillo que hay una varica en la mano. Porque si el flamenco cristaliza en los siglos XVIII, en el siglo XIX, tiene sentido que le pongan nombres como zambra, como caña, como debla, como tango, como fandango, en lenguas que ya no existían, en lenguas que ya conocían. En realidad los nombres del flamenco son anteriores al flamenco. Bueno, ya la RAE dice, ¿no?, que el origen es incierto. Sí, bueno, y es que perviven en las melodías, ¿no? Claro, pasa lo mismo, porque al final la melodía de la malagueña del mellizo bebe o se inspira en la música gregoriana, el tango en los ritmos africanos, las melodías sefardíes tan latentes en las peteneras, o bueno, o la melodía del Adán en la soleá. أشهد أن محمد رسول Claro. Y si se mantiene la música, ¿por qué no habrán de mantenerse en las palabras? Tú fíjate que incluso hay palabras que los contienen todas, que son palabras mestizas, como fandango.
Fandango tiene la misma musicalidad que muchos maguales y puede tener origen en una palabra árabo-andalusí, pero también en el kikongo, que significa fiesta, o en el songhai, que significa el que vaga. Y los fandangos se cantan en América. Cuanto más navego, más grande es el mar. Cuanto más navego, más grande es el mar. Más lejos la tierra, más hondo el cantar. Más lejos la tierra, más hondo el cantar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena. Llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. La variedad, ¿no? La gran familia que conforman los fandangos, todos los estilos de Levante, las granaínas, las malagueñas, los abandolados, los fandangos personales. Te metes en Huelva, te vas para mi tierra y ahí te vuelves loca, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos pequeños empezábamos siempre por los estilos, por lo más popular, ¿no? Y entonces empezábamos por los estilos de los pueblos, Encinasola, El Monaster, Cerro, Caraña, Cabeza Rubia. Después entrábamos en los personales de Alorno, la Juana María, Fernando Camisa, Juan María Blanco, después los personales de Huelva. Bueno, estoy diciendo nada más que unos cuantos, ¿no? Que todo esto te metes y hay no sé cuántos estilos. O sea, que esa variedad que la da el mestizaje está no solo en los nombres, sino también en la música. Así es. Si el flamenco es mestizo, pues sus nombres también lo son. ¿Qué quedará de mi huella cuando suba la marea y la borre? Han intentado borrar las huellas del flamenco, especialmente de los pueblos marginados que dieron lugar a esta voz universal y única. Intentaron borrar la historia de los negros, la historia de los gitanos, la historia de los moriscos, la historia de los sefardíes. Y aunque la marea subió y desapareció, lo que no pueden borrar es la huella de la memoria, la huella que pervive en las palabras, la huella que pervive en la sonoridad del aire, la huella que pervive en nuestros gestos, al bailar, al sentir. En esa huella es donde vamos a bucear para encontrar la arqueología del Honda. El flamenco es un sentimiento que se canta, pero la conciencia que se llega a tener de esta cultura, cuando nos damos cuenta que es una expresión artística, porque nos duele de una manera especial esa expresión, porque tú entras dentro de tu alma y cuando ya no puede doler más, te vienen las palabras precisas que describe aquello que estás sintiendo. Es un mundo interior tan complejo que es muy difícil de explicarlo con la palabra vulgar de la comunicación. Necesita la música, necesita todo lo que el concepto que tiene Borcao sobre la música. Sobre la música, sobre las letras. Que en el olvido estaba mi espejito de cristal.
Esa huella es importante sacarla a la luz, difundirla, porque no se conoce. Parece que a veces las cosas surgen de la nada y que el flamenco pues, surge en la segunda mitad del siglo XIX de un sustrato de folclore ibérico, pero ya está. Y no, tiene una huella muy profunda en antecedentes que lo han configurado y que se ven en los instrumentos musicales, en la forma de emitir la voz, en la nasalización, en los melismas que hace el flamenco, en muchas cosas. El flamenco nace de las clases populares, pero no nace por arte de magia en el siglo XVIII, sino que se alimenta de todo eso que viene atrás, y principalmente de su etapa andalusí y principalmente de la clase morisca, porque la clase morisca eran clases populares, clases que evidentemente estaban mucho más en lo rural que en lo urbano, y el flamenco, por mucho que quieran decir ahora, es algo que se sustenta en lo rural. Entre el morisco y el gitano hay mucho de qué hablar. Que pase fatiga, que se venga primo para la casa. Yo le di lo que tenga, o que a él le haga falta. Yo sé lo que pasa, que no tiene pa' mis niños, y hasta me quedé llorando. Hay una parte muy importante de todo el legado flamenco, del repertorio flamenco, del legado coreográfico o del mundo literario, de todo ese imaginario de flamenco que tiene que ver con los gitanos como tema, no solamente los gitanos como realidad social o política. Y esa relación tiene un vínculo muy fuerte con la afición a los gitanos. Pero como moda aparece en el siglo XVIII, en la segunda mitad del XVIII, como una moda reaccionaria, anti-ilustrada, anti-extranjerizante, y que vincula a los gitanos con cierta idea de españolidad. Se pone de moda como una respuesta a la prisión general de gitanos, que fue este proceso quizás el más grave de los que han sufrido los gitanos en España y que estuvo a punto casi de hacer desaparecer a través de un genocidio con la población gitana española. ¿Qué pasa cuando se dictan las pragmáticas y se obliga al gitano a asentarse? Que sobre todo al ser nómada lo que obligan para hacer el censo, para poder ser el censo en aquellos momentos de tanta trifulca, era que se tienen que asentar. En ese momento las pragmáticas, las más duras leyes que se dictan en el Estado español hasta el día de hoy son contra los moriscos. Las más crueles leyes que se dictan contra los moriscos. En los moriscos evidentemente no se van. La gran parte de los moriscos que parece que se van, no se van. Claro. No se van. Además se forman todo aquello que se llaman las morerías. Bueno, ¿cuántas letras flamencas no hablan de las morerías? Y Mora de la morería y como algo absolutamente reivindicado. O Gitana Mora, por ejemplo. Gitana Mora, de orgullo. Vamos a ver, habrá que reflexionar sobre todo eso. ¿Quién eran los depositarios de las músicas populares en Andalucía? Los moriscos. Eran los moriscos y todo lo que existía en aquella etapa de la Andalucía. Lo moreno hizo el dios y lo blanco hizo el platero. Viva la gente morena, que por ellos muero yo. Viva la gente morena, que por ellos muero yo.
¿Podríamos hablar de un origen en el flamenco? ¿Qué origen? El flamenco no tiene ni un único origen ni una fecha en el almanaque. El flamenco es el fruto de un parto muy lento que lo ha hecho eterno y es hijo de 1000 leches que lo ha hecho universal. Fíjate que yo cada vez que he escuchado hablar de las distintas teorías sobre el origen del flamenco, pues andalucistas, gitanistas, instrumentalistas, siempre he pensado que eran perfectamente complementarias, que de hecho daban muestras de lo inmenso que es el flamenco, ¿no? Del rango tan amplio que llega a ocupar. Porque el flamenco es uno en su diversidad y por eso todas tienen razón. Pero si te fijas, están atravesadas por la marginación, por el mestizaje y por la memoria. Porque el flamenco es la mezcla de las músicas cultas y populares de quienes decidieron no perder la memoria. De esos moriscos, judía, negro, gitana, jarocho, guajira. Y yo a todo esto le sumaría también la libertad. La libertad porque, fíjate, estabas hablando, ¿no? Has nombrado la guajira y a mí de repente se me ha venido a la cabeza la letrilla que Pastora cantaba. Hay en un potrerillo entré, hay en un potrerillo y he entrado. Hay en un potrerillo entré solo por ver a una indiana, la cual se llamaba Juana y el apellido no sé. Y sin embargo, Marchena, esta misma letra, la misma, se la lleva a otro lado, ¿no? Y en un potrerillo entré, me encontré con una indiana que se llamaba Juliana y el apellido no sé. Yo mi caballo sorte las buenas tardes le di. Me dijo ella, vengo aquí, vengo buscando unos bueyes y me respondió, mamella, yo está aquí en buscáis a mí. Y cada uno pues le daba su toque, ¿no? Cada uno a su manera. La libertad. Pues el origen del flamenco es la libertad. Ay, 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 ay. Temprano, ay, yo soy de Reino o de Armería, que en donde nace y al amanecer del día me encuentro a Pedro Morato. Verdulería. La lengua del flamenco es la lengua mestiza de las tres orillas.
la del Mediterráneo, la del Atlántico y la de la península, porque fueron mestizos los que fueron a América, porque fueron mestizos los que fueron a África y porque siempre hemos sido mestizos los que nos quedamos aquí. Y la mezcla de esas tres lenguas dio lugar a una sola, que es el flamenco. El flamenco no se canta en caló, no se canta en germanía, se canta en flamenco. Y se canta en flamenco aunque lo cante un chino. Y se toca en flamenco aunque la toque un griego. Y se baila en flamenco aunque la baile un canadiense. El flamenco es universal. El flamenco nos pertenece a todas y todos, aunque su cuna, aunque fue parido en esta tierra. Y espía tengo que poner espía y por ver si mi amante viene y a pie de torre García ay mare, no sé qué es lo que tiene y el camino de El hombre es su lengua es su mundo. Cuando intentamos llegar como ciegos, pero tener oídos, podemos ver según lo que nos dice los de su propia cultura. Lo que dice el Songhai, cuando uno llega de España hoy, cuando se pone a hablar, si es atento, si es ciego, pero con oídos, va captando muchas palabras que ha oído en las calles de Sevilla o de Granada. Pero cuando llega diciendo que esta es una tierra de negros, ya está creando un muro que le impide escuchar, le impide ver, le impide relacionarse y descubrir las verdades que dan las tierras. Y por eso es necesario escuchar otras tierras, otros pueblos. Y escuchamos muchas veces nuestra propia voz, que se ha ido hace siglos y que nos espera nuestra escucha. La estrella fueron testigos. Cuando me llega un andaluz de Granada
Y me dice que no, esa lengua es mía. Y digo, mire, chico, vamos a entendernos. No es ni tuyo ni mío, es nuestra. Es la raíz que nos une de río a río, de cultura a cultura, de persona a persona, a pesar de los colores, a pesar de los muros que hemos construido para separarnos. La raíz de nuestra cultura nos sigue uniendo. Y todo esto muestra la profundidad de las relaciones entre lo que fue el Andaluz, lo que ha sido España desde el 16 hasta hoy en día, y sus relaciones con la curva del río Níger. Y esto también se refleja, lo digo, se refleja en la lingüística, en la fonología, en el léxico, sencillamente. Lo mismo que se refleja en la arquitectura, que se puede reflejar en los genes. Lo que está claro es que no se puede decir cuánto podemos tener de cada una de las civilizaciones, pero sí se puede decir a ciencia cierta que gran parte de lo que hoy en día somos, de lo que hoy en día sentimos, vivimos y de nuestras tradiciones y costumbres se sustenta en una huella morisco-andalusí y judeoconversa. Primeros documentos que nos hablan de negras y negros y canarios, esclavos canarios, que empiezan a cantar, las tenemos en Sevilla, por ejemplo, en 1391, cuando Ortiz de Zúñiga nos dice que se juntaban los negros de Sevilla en esa época a cantar, a bailar, a tocar sus instrumentos. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esos datos, esa información, que había una presencia contundentísima de negros que ya llegaban a través del Atlántico, no por el estrecho de Gibraltar, como eran las primeras invasiones almorávides y almogárabes, no. Cuando se aprendió a navegar y llegar navegando a lo que es el África negra. Silenciar la historia del negro en España ha sido casi una misión de los poderes, todos los poderes a lo largo del tiempo. La Iglesia, la monarquía, la gente poderosa en los últimos tiempos, los inicios de la Gran Banca, todos ellos son los responsables de haber silenciado, de haber ocultado esa historia del negro y de no haberla contado como tendrían que haberla contado. El flamenco está altamente racializado, en el sentido de que tiene un vínculo muy fuerte con todo el imaginario, que es un imaginario que no es solamente de autoría gitana, sino que tiene un montón de otras aportaciones, o tiene muy diferentes orígenes. En el sentido que los gitanos como concepto viene en cierta forma, a ser el sumidero o el resumen de toda una serie de imaginarios. Y aquí pues está el imaginario morisco, el negro, Y si recordamos América, sabemos que los esclavos que han llevado a América han ido con las pocas cosas que no se olvidan. Las últimas que se olvidan un pueblo arrancado, en hombres arrancados su tierra, son las formas lingüísticas y los cantos, la música. Se fue perdiendo la Alhambra con el llanto de mi sol. Se fue perdiendo la Alhambra
que lloró por ti, Granada, lo mismo que yo te lloro, Pensar en que la música que se hizo en Andalucía no tiene que ver con la gente que vivió en Andalucía en el tiempo en el que se hizo, me parece ya de por sí algo poco probable, ¿no? Tenemos, digamos, retazos que nos pueden indicar influencias principales en 3 géneros: en la zarabanda, en el fandango y en los tangos. Esas evidencias se apartan directamente cuando es muy claro en el movimiento, sobre todo en espacios rituales del flamenco, por ejemplo en los tangos de Triana o en la bulería de fiesta, la huella afro. Si yo me voy, por ejemplo, a algún movimiento que tenga que ver con lo afro, ¿no?, de la cultura mandinga, yo tengo esto, por ejemplo. Primero, yo tengo un semiplié. Normalmente se baila aquí, no hay una verticalidad. No se busca este espacio, que sería lo que podríamos entender por más académico, entendiéndolo como clásico, porque esto es más cómodo. Yo me voy a estos 3 pies, ¿ves?, que estoy haciendo hacia atrás, y estos brazos. Bueno, pues estos brazos, si yo voy aquí, ya estoy llamando por bulería, una llamada de la básica, o sea, la más tradicional. Yo lo que tengo aquí es probablemente un resto de una manera de entender el movimiento. La huella africana y la huella americana en el flamenco se tiene que rastrear pensando en que nuestra sociedad tenía gente llegada desde muchos sitios. Y tenía gente llegada como esclavos desde África, como indianos y como colonizados también americanos, y como la vuelta y la ida de esos constantes viajes. Entonces, parece ser que la zarabanda era el primer baile que ya practicaban los africanos en la península ibérica, que se hizo tan popular, y que tenía ya esas células de 12 tiempos que tenemos hoy día en la bulería, porque hacía tam ta tara ta tam 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 ta tara ta tam tam tam. Ya tenía esa célula rítmica que es la principal del flamenco, ya tenía esos bailes con las carnes muy sueltas, ya tenía esa procacidad en el lenguaje, en la forma gestual también de bailar. Ya fue prohibido por las autoridades eclesiásticas, que indicaban que las mujeres que lo bailaran se condenarían al destierro, y que los hombres que lo practicaran en público tendrían 2 años de galera y 600 azotes, lo cual nos indica claramente que se formaba un ambientazo extraordinario cuando se bailaba la zarabanda en público. Cambiaron los nombres, pero el ritmo siguió. Cayeron los imperios y el ritmo continuó. Y esa misma célula de 12 tiempos la tenemos después en otro montón de géneros, hasta llegar, digamos, hoy a lo que tenemos en la base rítmica de la bulería, de la soleá, de las alegrías, incluso de la seguidilla si la medimos al contrario, ¿no?, tomada desde la mitad. Evidentemente son cosas que apenas podemos demostrar porque no tenemos grabaciones, ni tenemos partituras de lo que se tocaba en las tabernas, de lo que se tocaba en las calles, de lo que se cantaba y se bailaba en las plazas. Tenemos retazos en las novelas, en los textos de Lope de Vega, de Cervantes, de Quevedo, en los poemas escritos al modo negro de Góngora, en los villancicos, digamos, en información colateral a la musicología y a la música escrita, porque no era una música que estuviera escrita ni por supuesto grabada. Ay, ay, ay. Ole. ¿Qué hay? Entre un ay y un ole, ¿qué hay? La esencia del flamenco, la alegría de un jaleo, el dolor de un quejío, la espiritualidad de lo sagrado, del ole, del ala.
Qué bonito, como lo cantaba Pastora, ¿no? Y el ole es una palabra que no tiene explicación. Y el ole es como una rosa que sale del corazón. Ay, el corazón. También cantaba Pastora, fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. Y ese centro era el corazón, o mejor la conexión de su corazón con la del corazón de todo lo que nos rodea. Y eso en el flamenco es el duende, ese calambre que nos produce hacia adentro y hacia afuera cuando se produce la conexión del todo con nosotros mismos. Qué bonito. Bueno, realmente para eso cantamos, ¿no? Yo creo, para esas milésimas de segundo cuando se dan. Fíjate que yo no creo que sea algo exclusivo del flamenco. Yo creo que esa conexión está en cualquier estilo. Otros le llaman flow, ¿no? Claro. Que no deja de ser lo mismo. Al final, esa conexión con uno mismo, cuando fluye la música por uno. Pero fíjate cómo será de importante en el flamenco para que tenga un nombre propio, ¿no? Y hasta que se invoque, porque muchos palos, especialmente los que tienen un contenido espiritual muy profundo como la siguirilla, arranca con la tarabilla, que proviene de tarab, que es el duende. O sea, tará, 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 tiri, tiri, tiri. Qué bueno. Es la invocación del duende. Tiri, 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 ay. Tiri, 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 ay, ay. Las culturas no se derogan como las leyes, ni mueren como las mariposas. Y cuando murió Al-Ándalus, pues no murió su cultura. Es cierto que mucha población se fue, pero la inmensa mayoría se quedó. Y siguió rezando a los dioses que rezaba. Y siguió hablando en la lengua en que hablaba, vistiéndose como se vestía, amándose como se amaba. Y es por esa razón que incluso pagando impuestos como el tarcón, podían celebrar boda y cantar y bailar zambra, y cantar y bailar leila. La zambra, que es un palo flamenco, proviene del árabe andalusí zamra, que significa grupo de personas. Por eso se dice zambra de morisco. Y la leila viene de noche. Los dos son palos con un claro origen etimológico en Al-Ándalus. Para meterte dentro de él y después cerrar mi pecho. Pero con el tiempo empezó a prohibírsele que dejaran su cultura. Y eso provocó unos mecanismos de resistencia en el pueblo. Doble. Por una parte, el pueblo siguió haciendo lo que hacía hasta que olvidó el porqué. Y de otra parte, empezó a escenificar el opuesto para salvarse. Se creó la Inquisición, se quemaron documentos, se destruyeron templos, colocaron campana donde había minaretes. Todavía hoy se canta en Triana, qué alegría ir por Triana y ver a la Torre del Oro sin campana. Se les ordenó cambiar de vestimenta, cambiar la lengua. Y entonces te dejaban la vida si parecías judío, si parecías musulmán. La mayoría se convirtió, los judíos se hicieron marranos, los musulmanes se hicieron morisco. Un morisco no deja de ser un cristiano, un católico, aún más, una hipérbole de católico, el más católico de todo, porque en no parecer lo que fue, le iba la vida. Y sin embargo, eso no impidió que siguieran siendo por dentro lo que siempre habían sido, utilizando la virtud coránica de la taquilla. Y por eso, de puerta hacia adentro, durante un tiempo, no dejaron de olvidar a Al-Ándalus
y su música sigue oliendo a clavo y a canela, aunque de puertas para afuera ya no fueran nunca lo mismo. La comunidad morisca va a estar en una situación de marginalidad cada vez mayor y esa marginalidad le va a llevar también a unirse a determinadas comunidades que también tenían una situación marginal, como eran los gitanos, como eran los esclavos, y que muchas veces incluso los comparan las fuentes, la música de los moriscos con la música de los esclavos, y dice que eran muy deshonestas los gestos que hacían en esas danzas, y entonces que por eso había que prohibirlas. Pero ¿qué pasa cuando hacen que los gitanos se asienten y tomen oficio? ¿Qué oficios toman los gitanos? Todos los que eran moriscos, hasta hacer buñuelos, hasta hacer buñuelos. Las herrerías que evidentemente ellos sí eran expertos en el tema de herrería, porque al ser nómadas los caballos necesitaban herrarse, pero los expertos en la fragua, los expertos en el hierro, los expertos en la forja, eran los moriscos. ¿Y qué hacen los gitanos? Los gitanos evidentemente conviven en esa etapa con los moriscos, pero porque los moriscos necesitan esconderse, necesitan hacerse pasar por gitanos para que cualquiera que lo coja no lo pueda matar impunemente, que eran las leyes que existían. Tú podías coger a un morisco y tú lo podías matar y a ti no te caía pena ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Refugiarse, porque esta es su tierra, es que sus paisajes eran estos, sus abuelos, sus tatarabuelos, eran de aquí, eran andaluces, mucho más andaluces que nosotros, pues llevaban muchos más siglos aquí que nosotros. Eran andaluces, se resisten a irse y hacen lo que sean para no irse. Y hacer lo que sea era hacerse pasar por gitanos también. ¿Y qué hace el gitano? Pues aprender del morisco. ¿Y qué hace el gitano? No solamente aprender del morisco, sino que es que yo tengo la teoría de que muchos gitanos andaluces descienden de los moriscos. Los afectados por el odio, sí, esto que hablamos continuamente de qué es el antigitanismo, ¿no? Como racismo específico, no solamente contra los gitanos, sino contra los que son percibidos como gitanos. Si no hubiera habido prisión general de gitanos en España, seguramente la identidad gitana hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque, por un lado, se crea todo este imaginario del gitanismo y de la afición a los gitanos, robar la memoria del dolor, literal, del dolor de haberte separado de tus medios de vida, de tu espacio, de tu familia, intentar eliminarte como persona, como ser. Todo eso se borra, toda la memoria de ese dolor se borra y a la vez también se te crea una nueva identidad que es la que se te expone durante todo el siglo XIX, siglo XX, ¿no? ¡Ay, en el barrio! De Triana ya no hay pluma, ni tintero pa' escribirle yo a mí y mareo. Ay, que hace 3
años que no la veo. Si tenemos que viajar al origen de los hondos, a su venero, a su manantial, tendremos que remontar el río hasta un momento en el que se le causó un trauma tan brutal a este pueblo que todavía le duele y por eso se queja. Ay, ay, ay. Tendremos que viajar a un momento en el que no importa la confesión a la que rezaran, el nombre de Dios se decía en árabe, Allah, Ole. Habrá que viajar a un momento en el que a este pueblo se le prohibió hablar en la lengua que hablaba y tuvo que aprender, como ha hecho siempre, otra nueva lengua, pero sin renunciar a los sonidos que ya le habitaban en la garganta. Y habrá que viajar a un momento en el que se nos prohibió incluso escribir y tuvimos que transmitir los saberes y los sentires de boca a oído, cantando. Ese momento no está en los libros de historia, no está en los calendarios. Es un tránsito, pero que coincide con la negación del otro, con la persecución del distinto, con este elemento identitario que dice que no podemos ser si nos parecemos a moro, a judío, a negro, a gitano. En el siglo X, en el siglo XVIII del año 45 no teníamos escondite, ay, ni entre los brazos. Cristo. Reunimos que el pueblo andaluz, desde que empieza a formarse, empieza a sufrir, y todo lo que hace en la vida es sobrevivir con toda la fatiga del mundo, y soportando todo, y nuestros agresores nunca se han cansado y nunca nos han dado una oportunidad a este pueblo. Pero claro, como convierte el sufrimiento en arte, pues entonces deja de verlo como sufrimiento, sino como un provocador de arte. Si tuviéramos que condensar el universo de los hondos en dos expresiones, seguro que serían ay y ole. Ay es el dolor, el quejío. No existe ninguna expresión en el planeta que arranque con un alarido desde las cárcavas de las entrañas, como el ay flamenco. La otra es ole. Ole proviene del árabe Allah, el nombre en árabe de Dios. Así que ole es el nombre flamenco de Dios. El dolor y lo sagrado son las columnas sobre las que se construye lo flamenco. نحن في روضة الرسول
طالبين الرضا وحسن قبولي. El sufismo es la rama mística dentro del Islam y una de las formas de acceder a ese estado místico es a través de la música y la danza, una serie de letanías. Entonces, los sufís eran muy valorados por la población y también en algunos momentos incluso por el poder. Figuras claves como Ibn al-Hatiz, que era el visir del reino nazarí de Granada, tiene escritos que están muy en la línea del sufismo. Y el sufismo se organizaba también a través de cofradías, y esas cofradías eran muy populares. Hacían letanías, hacían celebraciones, pues todas las fiestas importantes dentro del Islam, la fiesta del nacimiento del profeta, la fiesta de fin del ayuno del Ramadán. El flamenco tiene pues expresiones muy alegres y expresiones tristes. Pero curiosamente cada vez que decimos en el flamenco y vamos a referirnos a algo, siempre nos estamos refiriendo a lo triste, al doliente, lo que duele. Por eso el ay en el flamenco es la única cultura del mundo que dice ay para cantar. Y este galapagito no tiene mare. No tiene mare, sí, sí. No tiene mare, no. No tiene mare. Qué bonito, Rocío. ¿A ti te han dormido cantando? Ay, yo como decía Luis Rosales, tengo la suerte de ser andaluza porque me han dormido cantando. Y mi madre canta súper bien. Fíjate que ya no solo cuando nos está vacunando, sino en la vida, ¿no? Por la casa cantiñeando. Yo creo que eso es algo que se impregna y que llevamos ya en el cuerpo, en el alma, en el ADN, ¿no? Sí, porque nuestras mujeres es que han cantado al nacer, en el bautizo, cuando nos han cortado las uñas por primera vez, en las bodas por alborear, por bulería, incluso no han cantado en el último adiós, porque han sido ellas, precisamente ellas, las que han custodiado la huella sonora, la memoria sensorial de nuestro pueblo. Qué bonito eso.
Qué forma más bonita, ¿no?, de rebeldía, de resistencia. Además es curioso porque coexisten, ¿no?, esas dos figuras de mujer. Por un lado, la mujer empoderada, que se echa para adelante, que tiene que echarle genio a la vida para poder conseguir lo que necesita, para poder ser cabeza de cartel, para poder vivir del cante, del baile, de la guitarra. Y por otro lado, esas otras mujeres, ¿no?, esas listas interminables de mujeres que con un don divino pues no pudieron desarrollarlo por la presión social, por el entorno, ¿no?, por las familias en muchísimos casos, por los maridos, que era como te casa y deja el cante, ¿no?, directamente. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Tiene mi tarara, ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Yo he visto muchas cosas en mis abuelas que se han tenido que callar, pero que a nosotras nos las han contado. Y yo estoy segura que nos las contaban a nosotras para que nosotros pudiéramos vengarnos. Vengarnos, sí, como devolverle lo que les habían quitado. Esa cosa que decía Federico en Yerma, todas las voces dentro de las casas, pero si las casas y los muros se derrumbaran, ¿temblaría el mundo? Pues eso es lo que pasaba con las mujeres, que si salieran, todo lo que ellas vivían, pensaban, temblaría el mundo, ¿no? Y para mí la rebeldía de las mujeres ha estado siempre dentro de las casas, que es donde se ha transmitido la cultura. Era una forma muy sutil, muy sabia de rebelarse, muy sabia de resistir. Me duele el que durante siglos y siglos y siglos no hayan podido hablar, no nos hayan podido... Yo no sé qué sentían las mujeres griegas, las mujeres tartesas, las mujeres romanas, las mujeres... No sé qué sentían, cómo vivían, porque no las han dejado transmitirnos sus sentimientos, no las han dejado, pero ellas los iban transmitiendo en sus casas, y de casa a casa, de casa a casa, de casa a casa, nos ha llegado a nosotras. Para vengarnos. Para vengarnos. Al principio fue la nana. La nana es la primera melodía que se escucha, la primera que se olvida y la que siempre se recuerda. Qué bellísima palabra, recordar. Proviene del latín re cardio, re corazón, volver a sentir con el corazón. Cada vez que se recuerda, volvemos a vivir, a sentir aquello que en otro momento vivimos y sentimos. Y eso es lo que a mí me ocurre cuando escucho las nanas flamencas que me cantó mi madre o que me cantaron mi abuela. Ese niño chiquito no tiene cuna. Vuelvo a sentir las caricias de sus manos jornaleras que me arañaban, y esa sensación de amor y dolor es lo que mejor condensa lo flamenco, lo hondo. Cada vez que escucho una nana, escucho al pueblo que la parió. Su padre carpintero y ella
Pero cuando mi abuela y mi madre me cantaban las nanas, no sabían el origen de la palabra. Nana proviene del árabe andalusí, de la algarabía nan, nan, y significa duerme, duerme. Ellas que no olvidaron las letras, que no olvidaron acunarnos, olvidaron el origen de las palabras. Y algo parecido ocurre en el otro lado de la calle de Agua. Las madres desde Tánger hasta Damasco también arrullan a sus niños cantándole nana. Y también le dicen nana, nanía, pero la acaban diciendo mamú. Mamú es la adaptación sonora de la palabra castellana mamón, el niño que mama. Así que las madres, las abuelas, de ambos lados del estrecho que nos estrecha, han olvidado el origen de las palabras, pero no han olvidado el sentimiento que habitan dentro. Las dos están enfermas de esta bellísima memoria del corazón. Y las dos saben, sin saberlo, que en el origen de las palabras se encuentra el origen de los votos. El sufismo era muy popular y desarrollaba una música que también estaba influenciada por la música bereber o amasi en cuanto a los instrumentos. Pensemos en la importancia de la percusión en esas ceremonias también sufíes, en esas ceremonias de las cofradías, y no solo en la música, sino también en lo que es el pensamiento, el concepto, muchos conceptos de la música sufí, pues, del tema del centro. El centro va a ser muy importante dentro del sufismo. Pensemos que, bueno, desde la época, podemos decir, desde la antigüedad, pues siempre se ha vinculado el tema del centro como algo importante en la búsqueda del hombre, de sí mismo, de unión con el universo, etcétera, que bueno, que va a hacer que el sufismo trabaje también todos estos temas y que después toda esa ideología se mantiene y pervive también en la música y en las transformaciones que tiene la música. La piedra negra tiene diversas, digamos, lecturas, ¿no? Hay una lectura que sería la que está dentro de la tradición espiritual islámica, de eso que se llama sufismo, ¿no? Que nos dice que en el Corán aparece el momento en el que Dios ofrece a las criaturas lo que se denomina la ámana. La ámana o amana es, digamos, la capacidad, digamos, incluye la libertad, la capacidad de razonar, el intelecto, participar del intelecto divino, o sea, tener una razón que piensa, por lo tanto, tiene libertad para decidir, y se dice que Dios la ofreció al mar, al cielo, a las montañas, y todos la rehusaron por temor. Todos temieron aceptar ese peso, el peso insoportable de la libertad, el peso insoportable de la conciencia, ¿no? Y dice el Corán, solo el ser humano la aceptó porque es sumamente necio. A pesar de la persecución, quedaron palabras, quedaron costumbres, quedaron mecanismos de resistencia y también quedó ese paralelismo de los dos exilios, melodías que existían aquí y que existían en el exilio, como por ejemplo hay una canción popular que aquí en Andalucía se convierte en petenera, pero que se escucha en el Mediterráneo, especialmente en Estambul. ¿De dónde podría provenir esta letra? Bueno, esta cantica, esta romanza que se ha mantenido en distintas versiones, como bien ha dicho, en todo el Mediterráneo, probablemente tiene su origen en un romance. Y los romances, dentro de lo que es el repertorio sefardí, es esa herencia, la herencia musical más antigua de los sefardíes.
porque tienen su origen precisamente en la península ibérica. Son romances que se cantan en la península ibérica y que ellos se llevan al exilio. Se transmite oralmente y de ahí que haya versiones tan distintas de una ciudad a otra, pero tiene su origen aquí. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré de prender. Y si no tienes amante, yo te haré de prender. A las 3 expusio. Cuando hablamos de Talmud, Torá, estamos hablando de un mundo de hombres. Y el mundo de los romances y de las canticas sefardíes es un mundo de mujeres. Es una herencia mantenida y desarrollada por la mujer. Y en principio son dos mundos que no se tocan. El mundo de los hombres, el mundo de la halajá, la ley religiosa, y el mundo de las mujeres. Pero ambos mundos finalmente tienen lugares en los que se encuentran. ¿Quién sabe si esta manera de presentar este romance, pues dividiendo la vida de esa mujer en horas, pues tiene su origen en otros textos de la literatura rabínica parecidos? A la 1 nací yo y a las 2 me bautizaron y a las 3 comprendí yo alma, vida y corazón, y a las 4 me casé con un amor, me casé con un amor que Y en este caso, en el romance, las mujeres dicen, pues yo voy a vivir de este modo, y voy a nacer, y voy a crecer, y voy a enamorarme. Curiosamente se enamora, vive el amor antes de casarse. Esto es muy rebelde para ese mundo también, en los que todo que son relaciones libremente elegidas, fuera del matrimonio, con anterioridad al matrimonio. Y nuestras mujeres sefardíes yo creo que eran muy rebeldes. Los rabinos siempre vieron a la mujer como un elemento rebelde, de libertad, y en la misoginia a veces rabínica como un elemento que lleva al hombre por mal camino. Y lo vemos desde la historia de la creación con Adán y Eva, y con esa primera Eva, Lilith, que lleva a Adán por el mundo del pecado. Los rabinos siempre van a sospechar de las mujeres. Es por eso que en las sinagogas a veces incluso históricamente se les ha apartado. La primera letra, la primera música, que al final el tiempo ha sepultado al que lo creó. Claro, claro. Sí. Pero el pueblo también tiene un atributo divino, que es el de discriminar qué es lo que merece ser recordado y lo que no. Porque el pueblo es divino. Porque el pueblo es divino. Claro. Por eso te decía que, claro, si el flamenco es la voz del pueblo andaluz es porque este pueblo divino sí ha tenido la virtud divina de discriminar qué es lo que se puede y lo que no se puede, lo que merece y lo que no merece ser recordado. Sí, pero
Yo creo que hay cierta nobleza en eso, yo lo quiero entender como nobleza, ¿no? Y es que, aun aquello que no tiene ese valor extremo del que estamos hablando, el buen flamenco lo respeta y te lo canta en momentos menos responsables, menos sublime. Pero le cuesta despreciar aquello que la ha escuchado cantar a la madre, claro, a la abuela. Sin embargo, ellas ahí continuaron el legado, ¿no? Así es. Sin ella, pues hubiera muerto el flamenco, porque mantuvieron esa memoria de generación en generación. Hasta los palos tienen nombre de mujer. Siguirilla, Soleá. A mí me emociona mucho la petenera, porque la petenera, tanto en la tradición andalusí, en la tradición sefardí, en América, siempre ha cantado a la mujer libre. Incluso a la mujer que conversa la metían en los conventos, ¿no? Fíjate cómo pasa, ¿no? En el romance de la monja que cantaba El negro del puerto. Ay. Mi madre me metió a monja y por heredad de mi dote me cogieron entre cuatro y me metieron en coche, me pasearon por pueblo. Y a la 1, a las 2 y a las 3 me fui yo despidiendo de las amigas que tengo. Ay, sin la mujer no existiría el flamenco. Por debajo del agua te busco el palo, por debajo del agua, pero no llego, por debajo del agua de tu cintura, tú me llamas arriba para que suba. Para que suba al aire de tu mirada, mi corazón se enciende y luego se apaga, luego se apaga, luego se apaga. Por debajo del agua te busco el pelo, pero no llego y yo no puedo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la
Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. No quiera tú comparar un charco prima con una fuente. Un charco